Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis. Hoy nos adentramos ya en nuestro 10º estudio sobre la Guerra de los 7 años en Norteamérica y nos vamos a centrar en un momento de pura tensión dramática. El año es 1760. Quebec ha caído, pero Francia se niega a dar por perdido Canadá y lanza un último y desesperado contraataque. Es un escenario fascinante, la verdad. La guarnición británica que está ocupando Quebec se encuentra diezmada por el invierno, por las enfermedades. Y claro, desde Montreal, el comandante francés, el Chevalier de Lévis, ve su última oportunidad. Reúne todo lo que le queda y marcha para reconquistar la ciudad. Y lo que sigue es una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, a las mismas puertas de Quebec. Pero aquí es donde la historia se complica y, fíjate, se vuelve global. Vamos a ver cómo esta audaz campaña terrestre, por muy exitosa que fuera al principio, estaba condenada casi desde el inicio por algo que había ocurrido meses antes y a miles de kilómetros. Hablamos de una batalla naval catastrófica frente a las costas de Francia, que, selló el destino de un continente entero. Y cerraremos el círculo examinando el último escollo que los británicos tuvieron que superar para conseguir el control definitivo. Una pequeña isla fortificada en el río San Lorenzo, defendida por un puñado de hombres, que protagonizó uno de los actos de ingenio militar más brillantes y a la vez más fútiles de la guerra. Es una historia de victorias huecas, de una audacia increíble y del poder inapelable que tiene el control del mar. Pues vamos a ello. Situémonos en ese invierno terrible de 1759 a 1760 en Quebec. Los británicos han capturado la joya de la corona de Nueva Francia, pero mantenerla no estaba siendo nada fácil. ¿Cuál era la situación real de la guarnición del general James Murray? Pues la situación era calamitosa. De verdad, el invierno canadiense fue un enemigo más letal que el propio ejército francés. El escorbuto, esa terrible enfermedad por la falta de vitamina C, estaba haciendo estragos. Fíjate en el dato. De una fuerza de más de 7.000 hombres que tomaron la ciudad, para la primavera de 1760, Murray apenas contaba con unos 4.000 soldados aptos para el combate. Casi la mitad. Estaban aislados, mal alimentados y, claro, con la moral por los suelos. Mientras tanto, en Montreal, el Chevalier de Lévis está viendo todo esto y, supongo, frotándose las manos. Sabe que tiene una ventana de oportunidad muy estrecha antes de que el río San Lorenzo se descongele y lleguen los refuerzos de la Royal Navy. Exacto. Y lo que hace Lévis es, desde un punto de vista militar, admirable. Reúne un ejército que, para las circunstancias de Nueva Francia en ese momento, era enorme. Hablamos de más de 7.000 hombres. Pero claro, hay que entender de qué estaba hecho ese ejército. A ver, desglósamelo, porque no me imagino que tuviera 7.000 soldados de élite esperando órdenes. Para nada. Era un ejército muy heterogéneo, un reflejo de lo que quedaba de la colonia. El núcleo eran 8 batallones de regulares franceses, pero estaban tan mermados por años de guerra que tuvieron que completarlos con milicianos canadienses. A ellos se sumaban 2 batallones de las Troupes de la Marine. Momento. Para quien no lo sepa, ¿qué eran exactamente las Troupes de la Marine? ¿Son como los marines que conocemos hoy? Es una buena pregunta. No exactamente. Eran soldados profesionales que dependían del Ministerio de Marina, no del de Guerra, y su función era servir de forma permanente en las colonias. Eran veteranos, muy adaptados al terreno y a la forma de combatir en Norteamérica. Una especie de fuerza de élite colonial, si quieres. Entiendo. Y a todo esto hay que añadir un batallón entero de milicia de Montreal y, por supuesto, guerreros de las naciones indígenas aliadas. O sea que era una apuesta a todo o nada. Lévis estaba literalmente rascando el fondo del barril, poniendo todas sus fichas en una sola jugada. Sí. Y es importante entender la desesperación que había detrás de esa apuesta. No era solo una jugada militar, era la última carta de toda Nueva Francia. Su plan tenía 2 partes, y las 2 tenían que salir bien. La primera, derrotar a Murray en campo abierto y asediar Quebec. La segunda, y la más crucial, era que una flota de socorro de Francia llegara por el San Lorenzo con comida, municiones y refuerzos. Antes que la flota británica. Antes que la británica. Era una carrera contra el tiempo en toda regla. Y esa carrera comienza en abril de 1760. El ejército se embarca y desciende por el río. Así es, en una gran flotilla de barcazas y batous, que, para aclararlo, eran esas embarcaciones de fondo plano, largas y estrechas, perfectas para navegar por los ríos y lagos de Norteamérica. Incluso contaban con una pequeña escolta de 2 fragatas francesas que habían invernado en el río.
El 24 de abril desembarcan en Point aux Trembles, a pocos kilómetros de Quebec. Y aquí es donde el general Murray, el comandante británico, toma una decisión que, bueno, ha sido debatida por los historiadores durante siglos. Tiene los muros de Quebec para protegerse, una fortaleza, y decide salir a pelear. Parece una locura. ¿Por qué lo hizo? ¿Exceso de confianza? ¿Quizá pánico? Es la gran pregunta. Las fuentes sugieren una mezcla de factores. Por un lado, sus hombres estaban muriendo dentro de la ciudad, y una victoria rápida podría levantarles la moral. Por otro, parece que subestimó gravemente la fuerza y la organización de Lévis. Creyó que los pillaría en pleno desembarco, desorganizados, y que podría dar un golpe rápido y decisivo. Así que el 28 de abril sale de Quebec con casi 4.000 hombres y 22 cañones, y marcha hacia las llanuras de Abral, cerca de Saint-Foy. Ocupa una posición elevada, lo cual parece una buena idea de entrada. Pero entonces ve a los franceses formándose y ordena avanzar. Y ahí es donde todo se tuerce. Terriblemente mal. El terreno era una trampa mortal. A finales de abril, el suelo es una pesadilla de nieve a medio derretir, barro, aguanieve. Su gran ventaja, la artillería, se quedó atascada casi de inmediato, convirtiéndose en un peso muerto. Y lo peor fue que al avanzar expuso por completo su flanco izquierdo. El punto de inflexión, el momento en que se rompe la batalla, llega cuando el regimiento regular francés de Béarn lanza una carga a la bayoneta contra el flanco derecho británico y lo destroza. La línea entera se desmorona. Y Murray tiene que ordenar la retirada. Una retirada caótica y desesperada de vuelta a la ciudad. Tuvieron que abandonar toda su artillería en el campo de batalla. Fue una humillación total y una carnicería. De hecho, aquí es donde los números son escalofriantes. La batalla de Saint-Foy fue más sangrienta que la famosa batalla de las llanuras de Abraham del año anterior, la que le costó la vida a Wolfe y a Montcalm. ¿Más sangrienta todavía? Sí, los británicos sufrieron más de 1.100 bajas, entre muertos y heridos, casi un tercio de su fuerza. Los franceses, casi 850. Unas cifras terribles. Así que Lévis ha ganado una batalla increíble contra todo pronóstico. Tiene a los británicos encerrados en Quebec y comienza el asedio. La balanza parece inclinarse de nuevo hacia Francia. Pero entonces, ¿por qué no funcionó? Si ganó la batalla, ¿por qué no recuperó la ciudad? Porque, como decíamos al principio, la batalla de Saint-Foy, por muy brillante que fuera, era solo la mitad de la ecuación. Era una victoria tácticamente impresionante, pero estratégicamente inútil si no llegaba la ayuda por mar. Lévis podría haber tomado la ciudad, sí, pero sin barcos con suministros, ¿qué habría hecho? Esperar a que los británicos volvieran al año siguiente, con más hombres y más cañones. Es como una victoria fantasma. Ganar una batalla en una casa mientras el enemigo controla la única puerta para entrar o salir. Esa es la analogía perfecta. Y la puerta de Canadá se había cerrado con llave 5 meses antes, el 20 de noviembre de 1759, en una bahía tormentosa en la costa de Bretaña. La batalla de la bahía de Quiberon. Suena a novela de aventuras. Y lo parece. Es una de las hazañas navales más audaces y temerarias de la historia. El almirante británico Edward Hawke lleva semanas persiguiendo a la flota francesa del almirante Conflans. Los franceses intentan refugiarse en la bahía de Quiberon, un lugar que es un laberinto de arrecifes, bancos de arena y corrientes traicioneras. Y para colmo, lo hacen en medio de una galerna, un temporal con vientos huracanados. Espera. ¿Me estás diciendo que con un temporal de 1000 demonios y sin conocer las aguas, Hawke se mete con toda su flota detrás de los franceses en un laberinto de rocas? Eso no es audaz. Eso es suicida. Bueno, por eso fue una hazaña. Hawke era un marino excepcional y muy agresivo. Su famosa orden fue: «Me habéis llevado hasta aquí, ahora encontrad la salida». Confió ciegamente en la superioridad de sus tripulaciones. El resultado fue una victoria británica aplastante. Los franceses, que creían estar a salvo, se vieron atrapados contra su propia costa en medio de la tormenta. ¿Cómo de aplastante fue? Dame números. Pues para echarse a temblar, la flota francesa perdió 7 de sus mejores navíos de línea. 1 capturado, 2 hundidos por el fuego británico, 2 quemados por sus propias tripulaciones para evitar la captura y 2 que naufragaron contra las rocas por la tormenta. Murieron unos 2.500 marineros franceses. La Royal Navy no perdió ni un solo barco. Fue un desastre absoluto para Francia. Y la consecuencia estratégica es demoledora, me imagino. Total.
La Marina Real francesa quedó a efectos prácticos paralizada. Ya no tenía la capacidad de enfrentarse a la británica en mar abierto ni de proyectar su poder a través del Atlántico. La gran flota de socorro que Lévis esperaba en Quebec con tanta ansiedad nunca podría zarpar. Francia sencillamente ya no tenía barcos de guerra para escoltarla y protegerla. Quiberon cerró la puerta de Canadá con llave y tiró la llave al fondo del mar. Así que volvemos a Quebec, en mayo de 1760. Lévis está asediando la ciudad, sus hombres cavando trincheras en el barro helado, y todos miran río abajo, esperando ver velas amigas en el horizonte. Y un día, por fin, aparecen barcos. Pero no llevan la flor de lis borbónica en sus banderas. Son las velas de un escuadrón naval británico liderado por el navío de línea HMS Vanguard. Llegan con refuerzos y suministros para la guarnición de Murray. Para Lévis y su ejército, fue un golpe moral devastador, el fin del sueño. Y supongo que, aunque Francia no podía enviar una gran flota, no intentó colar aunque fuera un pequeño convoy con lo más esencial. Lo intentó. Y esa es la última y trágica coda de esta historia naval. Una pequeña flotilla de 6 barcos mercantes, con una escolta mínima, logró cruzar el Atlántico. Pero al llegar al Golfo de San Lorenzo, descubrieron que los británicos ya controlaban el río. Se refugiaron en la bahía de Ristigouche, en lo que hoy es Nuevo Brunswick, esperando un milagro. Que no llegó. ¿No llegó? Una fuerza británica superior los encontró y en la batalla de Restigouche, en julio de 1760, los destruyeron uno por uno. Fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas francesas en Canadá. Lévis, al enterarse, no tuvo más opción que levantar el asedio de Quebec y retirarse amargamente hacia Montreal. Con el sueño francés hecho añicos, los británicos preparan el golpe de gracia, un ataque masivo y coordinado sobre Montreal, el último reducto francés. Efectivamente. Un ataque en 3 puntas. Una columna subiendo por el río Richelieu, otra desde Quebec, río arriba, y la fuerza principal, más de 10.000 hombres comandados por el comandante en jefe, Jeffrey Amherst, que descendía por el San Lorenzo desde el lago Ontario. Pero en su camino se interpone un último y minúsculo obstáculo. Un obstáculo casi simbólico. Fort Lévis. Un pequeño fuerte de tierra y madera construido en una isla, Ile Royale, en medio de los rápidos de las 1000 islas. Estaba defendido por apenas 400 hombres al mando del capitán Pouchot, el mismo oficial que se había cubierto de gloria defendiendo el fuerte Niágara el año anterior. Con 10.000 hombres, Amherst podría simplemente haberlo rodeado y seguido de largo. ¿Por qué detenerse? Porque Amherst era un general metódico, algunos dirían exasperantemente metódico. No le gustaba dejar enemigos a su espalda, por pequeños que fueran. Así que se empeñó en capturarlo. El 23 de agosto de 1760 comienza el asedio. Y aquí es donde el capitán Pouchot nos regala otro momento de genialidad militar. Amherst envía sus galeras, barcos artillados, a atacar el fuerte a corta distancia. Y Pouchot, sabiendo que sus cañones no podían hundir esos barcos, tiene una idea brillante. Los registros cuentan que ordena a sus artilleros no apuntar a los cascos, sino a los cables de las anclas que mantenían a los barcos británicos en posición contra la fuerte corriente del río. Y para ello cargan los cañones con chatarra, con fragmentos de hierro. Pero qué genialidad, es pura guerra asimétrica. No tengo potencia para destruir tus naves, pero si consigo que el propio río se las lleve, el resultado es el mismo. Hay que quitarse el sombrero ante Pouchot. Sin duda. Y la táctica funciona. Logran cortar los cables de 2 galeras, que quedan inmediatamente a la deriva, arrastradas por la corriente. Una de ellas, la Onondaga, encalla cerca de la isla y queda bajo el fuego de los mosquetes del fuerte. Fue un momento de pánico para los británicos y de euforia para los defensores. Pero me temo que la euforia no duró mucho. No, fue un gesto heroico y brillante, pero no podía cambiar el resultado final. La superioridad artillería británica era abrumadora. Las baterías que Amherst instaló en las islas cercanas machacaron el pequeño fuerte sin piedad durante 2 días. Finalmente, con los cañones silenciados y los muros destrozados, Pouchot no tuvo más opción que rendirse el 25 de agosto. Y con la caída de Fort Lévis, el camino hacia Montreal estaba completamente despejado. El acto final estaba a punto de comenzar. El escenario para la rendición final de Nueva Francia quedaba completamente preparado. Era cuestión de días. Así que, recapitulando, la última gran ofensiva francesa en Canadá.
A pesar de una victoria inicial impresionante y muy costosa en Saint-Foy, fracasó por algo que estaba completamente fuera de su control: la falta de apoyo naval, una consecuencia directa de la catástrofe en la bahía de Quiberon. La caída de Fort Lévis fue simplemente la eliminación del último obstáculo en un camino que ya estaba decidido. Exactamente. Los acontecimientos de 1760 fueron la culminación de años de lucha y demostraron de manera definitiva que en una guerra por un continente separado por un océano, el dominio del mar no es solo un factor importante, es el factor decisivo. Con el control británico del Atlántico y del río San Lorenzo, la capitulación de Montreal y con ella de toda Nueva Francia era ya inevitable. Agradecemos la atención prestada en este análisis. Si ha sido de interés, una suscripción o un me gusta nos ayuda mucho a continuar con este proyecto. Les esperamos en el que será el último episodio de esta serie, donde exploraremos el final de la guerra y la capitulación definitiva de Nueva Francia.